violencia, a pesar de ese acuerdo de paz que hubo en el 2016, ¿sí? O también pasa lo que pasó entre el acuerdo firmado entre Hamas e Israel, ¿sí? Que eso ni un acuerdo fallido es, nunca hubo, en ningún momento hubo paz, pero no hubo a lo que vamos, y cuando yo les preguntaba qué era para ustedes esto, las condiciones políticas, sociales e institucionales, es que no estaban dadas, en ningún momento existieron. No basta con firmar un acuerdo de paz. Hay académicos que se preguntan, bueno, pero ¿cuándo es que realmente empieza la paz? ¿Es cuando se firma, es cuando se está negociando, es durante el proceso, es cuando se firma el acuerdo de paz o es lo que viene después, cuando se implementa todo ese sistema de condiciones políticas, sociales e institucionales para que haya una paz verdadera? Y en el caso de Gaza, todo eso ha fallado. Incluso falla lo prometido en cuanto a ayuda para la reconstrucción de Gaza. No está ni llegando la ayuda humanitaria, ni la parte de reconstrucción, nada de eso. Entonces, los estudios de la paz, y ustedes, yo les dije, es un campo que se empieza a estudiar la paz de forma proporcional a cómo se estudiaron los conflictos. ¿Y cómo es que se estudia la paz? La paz se define a partir de tres ejes, que son la paz, la violencia y conflictos y el vínculo que se da entre ellos. ¿Sí? Las tres cuestiones están ligadas. No hablamos de paz si no hay conflicto. Entonces, están relacionadas. La paz, los estudios para la paz son un campo interdisciplinar que comprende el análisis sistemático de las causas de la violencia y a su vez de las condiciones que son necesarias para la paz. La paz estudia la violencia. ¿Qué es lo que causa la violencia? Y después de esa parte estudia qué son las condiciones que son necesarias para que exista paz. ¿Sí? Son dos patas. Entonces, un proceso de paz, este texto es de la Escuela de Paz de Barcelona. FISAS dice, un proceso de paz es un esfuerzo para lograr un acuerdo que ponga fin a la violencia, así como para implementarlo mediante negociaciones que puedan requerir la mediación de terceros. ¿Sí? ¿Cómo es el origen? Las etapas como desarrollo, como campo interdisciplinar, para analizar eso que yo les decía, la violencia y las condiciones que son necesarias para generar, y el origen de la violencia y las condiciones para generar la paz. Esto siguió todo un proceso histórico y los antecedentes, ya para que empiece a conformarse como disciplina, están en el siglo XIX, donde se ven los primeros intentos de medir y de cuantificar cuántas vidas se perdieron en las guerras. ¿Sí? Esos son los primeros intentos que están vinculados a eso, a la cuestión de los números. ¿Cuántas personas murieron? ¿Cuántas fueron las pérdidas económicas? Va por ese lado. Pero el origen está entre las dos guerras mundiales, debido a la reacción intelectual, a la política activista frente a esas dos guerras mundiales que se dan, y ahí es cuando empiezan a surgir los primeros estudios científicos sobre guerra y paz. ¿Sí? Aún en esa etapa continuaban un poco atados a el examen aún de qué era el conflicto, de qué era lo que había generado la violencia, pero no había surgido esa idea de ver cuáles eran las condiciones que debían darse para que una paz perdurara. Va a ser recién a partir del 45, entre el 45 y el 70, en lo que se conoce como la etapa de institucionalización. ¿Y por qué se da esa etapa de institucionalización?
porque es cuando se da la amenaza nuclear, cuando ya estaban las bombas atómicas, las bombas nucleares, cuando teníamos una guerra fría instalada, y ahí a partir de ese momento es que se empiezan a crear los primeros institutos, revistas especializadas en cuestiones vinculadas a los estudios de paz. Y también en la década de el 60, ahora lo vamos a ver en una de las presentaciones, es cuando empieza a dividirse un poco el campo de estudio de paz. Por un lado, vamos a tener una corriente minimalista, más pragmática, que viene de Michigan, de la escuela norteamericana, ¿sí? Y después vamos a tener una corriente más maximalista que viene de la escuela de Oslo, de Noruega, de la mano de Johan Galtung, que busca ampliar las márgenes de lo que eran los estudios de paz, muy reduccionistas hasta ese momento, vinculadas a cuestiones de relaciones internacionales, del derecho internacional. Lo mismo pasó con la historia de las relaciones internacionales. La historia de las relaciones internacionales como disciplina surge después de la Segunda Guerra Mundial y surge como una necesidad de dar una explicación a por qué se habían producido esas guerras. El derecho internacional, la historia de los tratados, la historia diplomática, el estudio de los estadistas, de la figura del estadista, no eran suficientes. Entonces surge en Francia lo que se conoció como la Escuela de los Anales, que lleva a estudiar el porqué, volver a ser como niños de 3 años. ¿Por qué? Porque las causas profundas, analizar los factores, analizar los actores, cómo se movían, analizar esas fuerzas profundas que están en el origen de, de los conflictos. Y lo mismo pasa con las cuestiones vinculadas a la paz. Entre el 70 y el 90, la agenda se amplía, el estudio de paz se amplía y eso se debe, ya casi a fines de la Guerra Fría, a las desigualdades que empiezan a surgir, las injusticias globales, el equilibrio ecológico, la mediación, la negociación, la resolución de conflictos. Todas esas cuestiones llevan a que los estudios de paz en la agenda se empiecen a considerar otras cuestiones, no solo el número de muertes en un conflicto, sino a considerar cuestiones como la cuestión de, bueno, de cómo se iba a mediar, de cómo se podían, la cuestión de la resolución de conflictos, qué etapas debían seguir, iba a ir profundizándose. Y en la década de los 90, y perdón que vuelva para atrás, entre el 45 y el 70, perdón, entre el 70 y el 90, en esa época, por poner un ejemplo, surge una corriente que es la corriente de estudios gandhianos de la paz, que viene de la mano de estudiar el pensamiento de Gandhi sobre cómo es el ejercicio, cómo llevar a cabo la paz. ¿Sí? En la década de los 90 se da la consolidación, ¿sí? de los estudios de paz. Entonces, ¿cómo se consolida? Y se consolida a través de diferentes enfoques teóricos, y uno de los que escribe una teoría, que es la teoría de la paz, es Galtung, ¿sí? En el 96 saca un libro, ahí yo se los puse en la bibliografía, y después desde la teoría de la crítica, desde los enfoques de género, surgen diferentes visiones que llevan a que se consoliden los estudios de la paz. Entonces, ¿cuáles son los ejes de transformación de la disciplina? Pasa de prevenir la guerra a buscar construir una paz positiva, del análisis técnico a un compromiso más normativo, de lo que está en el foco estatal a un enfoque más multinivel, multicultural y de la resolución a la transformación de los conflictos, ¿sí? Porque no basta con resolver el conflicto, sino que también hay que ver cómo transformar
lo que fue el origen del conflicto para que la paz, la violencia no vuelva, no retorne. A eso hacía referencia cuando yo preguntaba que hagan improbable el retorno de la violencia, ¿sí? Es por ahí. Entonces, ¿qué pasaba? A fines de la década de los 60, los estudios para la paz se centraban en lo que se conoce como Galton denominó la paz negativa, basado solo en la prevención, en la erradicación de la violencia directa, especialmente en las cuestiones de la guerra, pero a partir de ese momento la agenda se amplía y va más allá de lo que es la prevención de la guerra. Y acá vuelvo a repetir, las dos corrientes, la pragmática minimalista de Michigan, que centraba sus estudios en la resolución de conflictos, y por otro, la corriente estructuralista y maximalista del Instituto de Oslo, de la mano de Galtung, que va más allá. Este señor es Galtung falleció hace 2 años. Él era sociólogo y matemático, ¿sí? Una combinación muy particular. Y de hecho, a ver, yo en esta clase voy a tratar de mostrarles diferentes tipos de paz, diferentes corrientes, pero me voy a detener sobre todo en Galtung. ¿Por qué? Porque lo que son los estudios de paz de Galtung atraviesan prácticamente todas las corrientes sobre paz. Lo que él escribe, su obra, está de una forma u otra presente en todos los mecanismos que se van a implementar después en las cuestiones de paz. Entonces, Galtung, en ese libro, Paradigmas Básicos de las Ciencias de la Paz, perdón, en ese libro, ay, no me puedo acordar el nombre del libro de Galtung. Esto es una aberración que la profesora no se acuerde del nombre. Por eso estaba buscando acá en los papeles, porque, ¿cómo es? Que se me perdió, no sé qué dice. No sé qué dice con el nombre. Bueno, pero está ahí al final de la presentación. Bueno, ahora después lo vemos. Hay un primer capítulo que está vinculado a la teoría de paz, después hay otro vinculado al conflicto. En ese libro, él justamente critica, en ese primer tramo del libro, del capítulo que hace referencia a las teorías, a los enfoques de paz, critica esos enfoques reduccionistas que se reducen a ver la paz desde la lente del derecho internacional, de la seguridad militar, de la simple ausencia de guerra. Y Galtung decía que las ciencias de la paz debían ser más globales, más holísticas, o sea, tener en cuenta muchas variables y disciplinas diferentes que nutran lo que debían ser los estudios de paz. Entonces, él lo que hizo fue proponer una ampliación del campo de estudio hacia distintos niveles, a niveles de actores, a niveles de analizar la sociedad en donde se produce el conflicto, de tener en cuenta la cultura, de tener en cuenta el tiempo en que ha estado presente el conflicto, porque eso permitía analizar la violencia ecológica, intrapersonal y social, internacional, cultural, histórica, de forma más profunda. Entonces, Galtung decía que la investigación no debía estar desconectada, ni una cosa por un lado y otra por otro, sino que debía ser algo bien conectado, teniendo en cuenta a las élites, teniendo en cuenta a los pueblos, a los movimientos sociales, a las instituciones, a los actores internacionales. Entonces, y eso era lo que podía permitir estudiar, comprender mejor y así transformar y construir una paz más duradera. Galtung, a
su vez, en ese capítulo, hace referencia a las democracias, ¿sí? Él decía, bueno, él discute de forma muy profunda y amplia la cuestión de las democracias. Él decía, bueno, pero las democracias son pacíficas, todas las democracias son pacíficas. Y él sostenía, y que después hay para haber todo un desarrollo teórico respecto a esta cuestión, la democracia no garantiza automáticamente una política exterior pacifista, y lo estamos viendo. Tenemos un Estado como Estados Unidos, democracia y liberal, que no tiene en este momento una política exterior pacifista. Es una democracia que cuenta con legitimidad, que cuenta con capacidad institucional, pero que está siendo usada de forma beligerante en el exterior. Y como dijo Génesis, hoy hablando de... No, Génesis no hizo referencia, hoy en la clase de Selikovic, fue la cuestión sobre los aranceles como arma, ¿sí? Entonces, no solo la usa de forma de poder duro, sino también a través de otro tipo de guerra, ¿sí? No solo la guerra militar. Entonces, ¿qué pasa? Otra cuestión que Galtung hacía ver, las democracias históricas han convivido con el esclavismo, con el colonialismo, con el imperialismo y con las desigualdades globales y han perpetuado esas cuestiones, ¿sí? Han perpetuado esos sistemas, ¿sí? Entonces, la paz, además, dice Galtung, no depende solo del régimen político, también depende de variables culturales más profundas, de estructuras económicas, de vínculos de poder, de nacionalismos, de expansionismos, de formas de legitimación de la violencia. ¿Sí? Eh, ¿Se entiende? ¿Algo que quieran decir, aportar? Hablen ahora o callen para siempre. ¿No? ¿Nada? Bueno. Entonces, también hace referencia en ese texto a lo que son las fisuras sociales y las formas de violencia, ¿sí? Entonces, él habla de que las fisuras se pueden dar en diferentes planos de la sociedad, ¿sí? En el Estado, en la sociedad civil, a nivel de clases, por cuestiones de género, de raza, este, las fisuras centro-periferia, y esas fisuras son las que producen la violencia directa, la violencia estructural y la violencia cultural. Por eso Galtung afirmaba que centrar el análisis y los estudios de paz solo en los estados o en las guerras entre los estados es insuficiente. Y por tal motivo era necesario también estudiar cuáles son las múltiples divisiones sociales que se dan en el lugar donde se da la guerra. Como dijo la compañera, en los lugares, los estados, no solo la guerra interestatal, sino las guerras cuando son guerras civiles, sobre todo, ahí este tipo de estudios se hace más importante, ver las divisiones sociales, porque no pueden explicarse únicamente por el territorialismo o la política internacional clásica. ¿Se entiende? Entonces, Galtung habla de la paz y él sostenía que, bueno, hablar de paz es como se puede mezclar, se puede comparar con las cuestiones de salud. Para tener una paz duradera es necesario seguir el mismo sistema que se sigue en el sistema de salud cuando queremos diagnosticar una enfermedad. El diagnóstico, el pronóstico y la terapia. Investigar la paz, para investigarla es necesario diagnosticar las causas de violencia, prever los posibles desarrollos,
y proponer las formas de intervención, ¿sí? Y Galton por eso es que es el padre de esa división entre paz negativa y la paz positiva. ¿Qué es la paz negativa? La paz negativa hace solo referencia a las cuestiones vinculadas a la ausencia de violencia directa, estructural, cultural o la reducción de ese tipo de violencia. Pero la paz positiva es algo mucho más profundo. Te escucho, Mauricio. Sí, sí, a la paz negativa se le puede decir también como una paz indirecta. Exacto, exactamente, exactamente. Ahora vamos a ver eso. Entonces, y la paz positiva hace referencia a la construcción de las condiciones que permiten el bienestar, la cooperación, la equidad, el desarrollo de la vida. O sea, no alcanza con eliminar esa paz, como dijo Mauricio, directa a la paz visible y la violencia visible. También hay que transformar las condiciones que son invisibles, las que no están en la punta del iceberg, ¿no? Las condiciones económicas, es como dijo el compañero. Y por eso surge lo que se conoce como el triángulo de la violencia, ¿sí? O también hay analistas que lo comparan con ¿cómo es? El iceberg, ¿sí? La punta, lo que se ve, la violencia directa, el daño verbal, el daño físico ejercido por un actor identificable. Eso es lo que vemos. Pero ¿qué pasa con la otra parte que está debajo de esa punta, sumergida, que hace referencia a la violencia estructural, al daño que se produce en esas fisuras que identificaba Galton a nivel social, fisuras de género, a nivel cultural, políticas, económicas, que generan explotación, represión, desigualdad, las diferencias centro-periferia? Eso es lo más importante de estudiar. La violencia cultural, los elementos simbólicos, religiosos, ideológicos, jurídicos, científicos, educativos que legitiman esa violencia directa y estructural. Cuando se dieron ese ataque de Hamas a Israel en octubre, y bueno, y se trataba de ver y de entender en qué momento, cómo había pasado, qué era lo que estaba pasando. Y bueno, los análisis, los papers académicos empiezan a ver y a hacer como un raconto de cuestiones que venían pasando y ataques de ese Israel, ¿sí? Y que eran una especie de violencia que daban en el clavo de que algo en algún momento jamás iba a reaccionar. Y iba a reaccionar de una forma no muy bondadosa como lo hizo, ¿no? Porque había ataques, bueno, a las mezquitas, ataques a cuestiones culturales. Este, entonces, esas cuestiones hay que tenerlas muy en cuenta, ¿sí? Ese triángulo de la violencia, aparte de la violencia directa, física, verbal, visible para todos, bueno, es lo que veníamos conversando. Yo acá se los dejé escrito para que ustedes puedan después leer, identificar cuáles son las formas sociopolíticas y culturales de una sociedad donde se pueden ver este, tipos de violencia. También Galtung hace referencia, y acá yo no puse ninguna presentación respecto, y no trata la cuestión de género directamente, pero sí habla del patriarquismo y de lo masculinizado que son los conflictos, ¿sí? eh, del racismo, del sexismo, que está también en esta parte de lo que es la violencia estructural en los conflictos y que debe ser atendida. Entonces, Galton propone un sendero octogonal hacia la paz, ¿sí? Donde habla de una dimensión política y ahí significa ir por lo que es la democratización del Estado, del sistema internacional. Y Galtung lo que hacía es criticar que el orden mundial funciona
de forma desigual, con privilegios para las grandes potencias, y proponía avanzar en unas fórmulas más democráticas en lo que son las instituciones globales, ¿sí? Lo otro, la dimensión militar, que no debía limitarse a pedir la abolición inmediata de lo militar, sino a la transformación de la defensa en técnicas no violentas, en fuerzas de paz, de legitimación progresiva de la guerra. La dimensión económica, Galton ahí lo que hace es criticar la explotación y las externalidades negativas del comercio mundial, sostiene que la economía dominante oculta daños humanos y ecológicos, por lo que propone formas de autogestión, cooperación horizontal y relaciones económicas menos dependientes y menos violentas. Y después, la dimensión cultural, hace referencia a que muchas religiones, ¿sí? Ideologías, lenguajes, ciencias, medios pueden legitimar también la violencia. ¿Cuántas guerras tenemos o cuánto sufrimiento en nombre de la religión, cuando nunca es, en definitiva, el nombre de la religión, es el nombre del poder? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace ese sendero octagonal? Lo que hace, y proponía Galton, es articular la paz negativa con la paz positiva en esos ámbitos político, militar, económico, cultural, para construir una paz más profunda, democrática y no violenta. ¿A ustedes se les ocurre algún caso donde se haya aplicado este tipo de paz o de estudios para solucionar algo en la actualidad, tiempos recientes? ¿Qué se les viene algo a la mente? Donde se haya propuesto estudiar, identificar, convertir, seguir por este sendero octagonal, ¿sí? De convertir, de darle otra función a las fuerzas militares, la cuestión cultural. ¿No se les ocurre nada? Bueno, esto es aplicable, de hecho fue aplicable en los acuerdos de paz entre la FARC y Colombia, ¿sí? Un ejemplo latinoamericano sin duda para pensar Galton. ¿Por qué? Esos acuerdos que se dan en el 2016 es uno de los casos más claros en América Latina para explicar cómo una negociación de paz puede llegar a reducir la violencia directa e intentar transformar causas estructurales y culturales del conflicto. ¿Sí? Entonces acá estamos bajando esta cuestión. ¿Dónde está la paz negativa? Cuando Galton dice, bueno, esa transformación de las fuerzas militares está, lo vemos en el cese el fuego, en el dejar las armas, en el fin del conflicto armado con las FARC, ¿sí? Y el Estado colombiano, la reducción de lo que es la violencia directa. ¿Y dónde se construyó la paz positiva? ¿Dónde se ve? Te escucho, Martina. Profe, una pregunta. ¿Esto también lo podemos ver con el caso de El Salvador y las guerrillas de las También, maras? sí, sí. Igualmente, yo creo que sí, pero claro, a ver, ahí hay que, a ver, ninguna paz es, ningún ejemplo es único, tienen cosas un poco de algo, cosas de una cosa, cosas de otra, y viste que el tema del Salvador también tenés, si bien tenés una construcción muy positiva, ¿sí? Porque no sé si ustedes han seguido las noticias o han escuchado las declaraciones de Bukele o por ejemplo, ay, no me acuerdo en qué encuentro de presidentes, si fue la asunción del presidente chileno,
que una periodista chilena le pregunta a Bukele, ¿qué dice usted de las acusaciones de las organizaciones internacionales que tiene vinculadas a la cuestión de los derechos humanos? ¿Escucharon? Y Bukele le respondió, sí, todo muy bien, pero ¿cuándo las organizaciones se ocuparon o preocuparon por las mujeres que fueron violadas, por la viejita a la que le cortaron las manos, porque no les pagaba a las maras lo que deseaban pagar? ¿Cuántos fueron por esa gente? ¿Cuántos se ocuparon de eso? ¿Qué nivel de organización puede tener alguien que asesinó a 10 personas? La verdad que la respuesta de Bukele este, estuvo muy bien. Y lo mismo cuando le respondió a Petro hace poco y le dijo, sí, violación, bueno, está fenómeno, te mando en un avión, te mando a todos los presos y ustedes ven, le dan libertad, sean felices, respeten los derechos humanos con ellos, hagan lo que mejor les parezca. Muy bien, entonces, tiene una parte que se viene estudiando porque me parece que hay muchos inocentes que entraron en la redada, pero bueno, caso a caso, pero bueno, y ante situaciones tan radicales, ¿qué se hace? ¿Sí? Que es tan difícil. Yo escuchaba, a mí la verdad que me interesa mucho de El Salvador, escuchaba a Bartol, el ex ministro de acá de Uruguay, ay, ¿cómo es el ministerio del Mides? ¿Es el Mides? ¿No? ¿Cómo es? Ay, perdón, estoy media lela, Ministerio mucho de por Desarrollo aquí. Ministerio de Social. Desarrollo Ahí está, Social. desarrollo Sí, social, que sí, ahora, desarrollo claro, social. ahí está, que ahora está en el CAF y que de hecho está trabajando directamente, el CAF con préstamos a El Salvador para el desarrollo, para implementar programas en materia de salud, de educación, y bueno, a veces hay caminos que no son deseables, pero ¿cómo resolvías eso? Entonces, posiblemente sí, porque sí hubo un cese, se dejaron las armas, hay una paz positiva. ¿Por qué? Porque a los presos que tienen reinserción se le está tratando de reformar y de hecho se va a liberar, viene liberando gente, y los que todavía no se pueden reformar están trabajando en las cárceles para hacer cortinas para las escuelas. Hay un círculo positivo, entonces quizás sí podríamos hablar de Galtung, es algo para analizar, muy interesante, me encantó, da para un paper acá. Entonces, en el caso de Colombia, la parte positiva se vio en la reforma rural que se implementó, en la participación en las políticas, en la reincorporación de los excombatientes, la sustitución de los cultivos ilícitos, en la reparación a las víctimas, en la transformación de las condiciones estructurales. La violencia cultural, ¿cómo se trabajó? A través de la Comisión de la Verdad, de la Jurisdicción Especial para la Paz, memoria, verdad, reconciliación, intento de transformar las narrativas en enemistad, perdón, de enemistad en amistad, ¿sí? Porque no fue decir, bueno, está, esto me olvidé, me voy a tener que convivir con un vecino que era guerrillero. No, hay, hay, hay todo un trabajo local que involucra la cuestión cultural, que es un trabajo de terreno que no se da a través de una misión de paz cualquiera. Es un trabajo mucho, pero mucho más profundo. Entonces, este caso de Colombia es útil para explicar Galtung porque justamente ahí se vio una reducción de la violencia directa con reformas de políticas y sociales y la verdad que podríamos llegar a hablar de El Salvador también. Y aún así evidencia que, bueno, la paz sigue siendo frágil. Esto fue en el 2016, pero hubo unos cuantos años en que estuvo todo bastante apagado, pero ahora otra vez, la verdad que me tengo que poner a leer qué es lo que está pasando, porque hubo ataques en Cali, han habido bastantes ataques. ¿Qué es lo que está pasando? Que la violencia otra vez está presente. Entonces, eh, este caso muestra una paz negativa importante, porque hubo en ese momento un cese el fuego, un esfuerzo por construir la paz positiva y un trabajo que aún queda incompleto
sobre lo que es la violencia estructural y cultural, y a raíz de eso es que está habiendo un retorno otra vez a la cuestión de la violencia. O sea, Galton tiene totalmente razón. Esos trabajos son quizá la parte más profunda, esa parte del triángulo, esa violencia estructural, esta cuestión que no se ve, que es donde más hay que trabajar en las cuestiones de conflicto, ¿sí? Pasó en el genocidio de Ruanda, ¿sí? Cuando después que dejaron asesinarse, que fue horrible, quisieron implementar un sistema de solución ahí de acuerdos de paz para que se entendieran entre los Hutus y los Tutsis con modelos occidentales, y eso no funcionó. Tuvieron que ir más bien a cuestiones, a prácticas tribales, locales, que tienen y comprenden la cultura para poder acercar a las partes. ¿Sí? Entonces, tenemos esta división, la agenda de los estudios de paz, en donde tenemos a Galton en los 60, pero también en el 96, que saca este libro, sobre, después vamos a ver el título porque la profesora no se acuerda, sí me acuerdo que fue en el 96, la agenda del 70, que incorpora esos nuevos temas a la disciplina, la paz feminista, ¿sí? Galton no llegó a hablar de cuestiones de género, pero sí de patriarquismo y de la masculinidad de los conflictos, pero empieza a estar en la agenda, hay investigadoras, hay investigadores que hablan de la paz feminista, que amplían la agenda en el estudio de paz. Después, post Agenda 90, de los años 90, también hay incorporación de cuestiones vinculadas al nacionalismo, al análisis de los procesos migratorios mundiales, a las desigualdades globales norte-sur, cuestión de los derechos humanos, de la sociedad civil. Ustedes vieron cuando vimos la cuestión de los actores, o cuando vimos estructura del sistema internacional, ese mapita lleno de flechitas y cuestiones que yo les mostré, que muestra la complejidad del sistema internacional, y eso abre nuevas puntas para buscar nuevos tipos de análisis. Entonces, ¿cómo se estudia la paz? Hay varios enfoques desde las relaciones internacionales, yo acá voy a presentar solo 4. Los estudios de paz y conflicto, que analizan justamente lo que veníamos conversando, el vínculo entre la violencia directa, la violencia estructural, la paz negativa y la paz positiva de la mano de Galton. Al igual que yo les decía con lo de la historia de las relaciones internacionales, que busca analizar las causas profundas, las fuerzas profundas que ocasionan un conflicto acá, estos estudios analizan las causas de la guerra, los tipos de violencia, las dinámicas de las escaladas y desescaladas, las condiciones para la paz. Utilizan bases de datos de esa Universidad de Uppsala que define el conflicto armado como incompatibilidad sobre gobierno, territorio, en que al menos una parte es el gobierno de un Estado y se producen al menos 25 muertes, como que ranquean para poder partir de una base en el estudio. El otro foco está en lo que es la resolución de los conflictos. Esa línea estudia directamente la causa del conflicto, ¿sí? Los actores, las incompatibilidades, pero también estudia cómo se llevan a cabo las negociaciones, la mediación, la diplomacia, ¿sí? El rol del tercero, y acá entran académicos como Lederach, que es uno en los que me voy a detener. Este es Barbara Walter, no es un nombre. Después, acá Génesis al principio de la clase hizo referencia a lo de las fuerzas de paz, la construcción de la paz. Y acá los peace building, acá en esta vertiente lo que hace es analizar qué es lo que viene después, cómo se sostienen los acuerdos de paz después de la guerra,
y que incluye la reconstrucción institucional, la reintegración de excombatientes, las reformas del sector de seguridad, justicia, la reparación de las víctimas. También Lederach está en esto. Es una agenda que viene del lado de Naciones Unidas y que trabaja en cómo sostener la paz. Y después están los enfoques críticos y locales de paz. Yo recién les hablé del genocidio de Ruanda, y de cómo se había ido por la búsqueda de otros mecanismos para poder, de negociación, mecanismos tribales, locales, ¿sí? Porque estos enfoques lo que hacen es cuestionar la paz liberal, impuesta desde arriba, o sea, la paz occidental, que sostienen que la paz no puede ser diseñada por los actores internacionales, sino que debe comprender las prácticas, las necesidades y capacidades de las comunidades locales donde se dan esos conflictos, para ver cómo se pueden acercar, la paz, se pueden acercar para que se dé, un proceso de paz, ¿sí? Entonces, en esto me detengo en esta vertiente que viene de los enfoques críticos, porque esta vertiente es la que pone y más foco en lo que es el análisis crítico de las perspectivas de género, ¿sí? Que está superpuesta a los conflictos en curso, a los contextos de estados frágiles también, que afecta directamente lo que yo les comentaba al comienzo de la clase, los derechos de las mujeres y las niñas, los matrimonios forzados, los delitos sexuales, la limitación a la educación, al acceso a la atención de salud, la participación en la vida pública, ¿sí? Que parecen títulos así nomás, pero no son títulos así nomás, ¿sí? Porque la mujer, la madre, es la que educa, por más que suene esto capaz para algunos un poco machista, pero somos las que sostenemos, estructuramos, somos las que parimos, las que cuidamos a los niños, las que educamos a nivel familiar. Somos, en definitiva, el sostén, ¿sí? Entonces, este análisis crítico denuncia la invisibilidad de las mujeres como víctimas de violencia y resalta la importancia del papel de creación de modelos de regulación pacífica de conflictos, especialmente a nivel local, donde haya perspectivas de género, porque está comprobado y está estudiado que la presencia y la forma de negociar femenina es, tiene como que más capacidad de articulación, de conocimientos de la parte cultural, local, lleva a otras... Sí, Julieta, te escucho. Perdón, profe, pero me surgió una duda con esto último que estamos hablando de la perspectiva de género, porque si yo no estoy mal informada, que probablemente sí, no es que, por ejemplo, Naciones Unidas o diferentes entes internacionales no pueden intervenir a nivel social en prácticas o tradiciones, porque, por ejemplo, recuerdo que, no sé, en Afganistán es legal que una niña de 8 años se case con un hombre de 43. Pero ahí, no sé, yo, por ejemplo, a mí me chocaría como persona occidental, pero ahí está naturalizado. Entonces, como que no me queda claro si para la paz tendríamos que cambiar eso y tendríamos No, que, no sé. no. Y lo que pasa es que, a ver, lo que yo les mostré al principio, podemos volver a la primera presentación. Igual ahora lo vamos a ver de vuelta, pero el mapita este. Entonces dice, principales terceras partes involucradas en las negociaciones. ¿Esto significa que siempre están involucradas en las negociaciones? No, no siempre tiene por qué estar involucrada Naciones Unidas. No siempre está en la mesa de negociación de un conflicto, ¿sí? Y en el caso de Afganistán es un ejemplo que como por ahora no tiene solución, no sé quién estaría en esa mesa. Pero lo que sí acá se trata de visibilizar es la importancia que tiene la cuestión de género
en el estudio de las cuestiones de paz y la importancia que puede tener la participación de mujeres en misiones de paz. Pero tampoco veo a las mujeres negociando con las maras, ¿no? Es para casos puntuales, no todos, pero sí, por ejemplo, en el caso de Colombia es un ejemplo donde la presencia de género estuvo muy presente y fue muy importante la presencia de las mujeres en la parte de negociación en las zonas rurales. Y fue un ejemplo, fue algo muy importante. Tiene sus bemoles, sus diferentes colores esta cuestión de las negociaciones de paz, ¿sí? Esta foto hace años que la uso. Esto es, en el Congo, esta foto la saqué de una mujer, es una víctima de violaciones, una víctima mujer, y que para declarar se tenía que cubrir así. Y detrás estaban todos estos soldados que estaban acusados de haberla violado. ¿Sí? Y después el papel de cuidadora de las mujeres cuando los hombres vuelven de la guerra, o qué rol sigue desempeña la mujer cuando en cuestiones de guerra o en zonas de conflicto. ¿Sí? Siempre me gusta mostrar esas imágenes extremas, ¿no? La víctima de violencia y el rol de la mujer que cuida. Entonces, la compañera preguntaba esto de Afganistán. Hay diferentes tipos de paz, hay diferentes tipos de actores para llegar a negociar la paz. Cuando hablamos de tipos de paz, puede ser una paz militarizada, securitizada, donde se reduce la violencia directa mediante el control, la seguridad, el cese del fuego, ¿sí? La paz negociada, porque surgen acuerdos, mediación, compromisos entre actores enfrentados, ¿sí? Que puede fracasar si no hay garantía o verificación o implementación. La paz liberal, que promueve elecciones, Estado de derechos, mercado, instituciones, que puede ser percibida como externa, tecnocrática o impuesta. A ver, si nosotros pensamos en los procesos de descolonización, y la instalación de determinadas democracias, entre comillas, es lo que veníamos conversando. Replicar un modelo occidental que nos sirve para ese tipo de estados, ¿sí? La paz híbrida, que combina instituciones formales con prácticas locales y adaptaciones contextuales, que puede romantizar lo local y también reproducir desigualdades. La paz positiva, transformadora, y acá volvemos a Galtung, que quizás sea la más importante, o donde deben ponerse el ojo en los procesos de paz. Buscar transformar las causas estructurales de violencia, exclusión y justicia. ¿Sí? Después tenemos, en base al texto ese de Fisas que yo les voy a poner para la bibliografía, Fisas elabora 5 ejemplos usa 5 modelos que sirven para 5 modelos de paz, ¿no? Entonces, hace referencia al de reinserción, ¿sí? Que fue también lo que vimos, el ejemplo de Colombia, cuando el grupo armado deja las armas y sus integrantes pasan a la vida civil. El reparto de poder, cuando los actores enfrentados negocian y participan en instituciones políticas, gobiernos, fuerzas de seguridad, administración territorial. El caso de Sudán del Sur, el acuerdo revitalizado en el 2018 que establece mecanismos de gobierno transicional entre facciones rivales, aunque el proceso sigue siendo aún frágil. El de intercambio, la paz se negocia
a cambio de concesiones específicas, que podríamos colocar acá el caso de Gaza o Israel, pero que tampoco tiene cabida porque es un conflicto tan complicado que debería pasar por todos los modelos y prácticas para que algo pueda llegar a funcionar. Creo más allá de modelos es una cuestión de voluntad política y de reacción de la comunidad internacional. Entonces, esto del intercambio es el cambio de concesiones específicas, liberación de prisioneros, retirada de tropas, garantías políticas, desarme, reconocimiento, las medidas de confianza, pasos parciales para reducir la hostilidad y construir condiciones para negociar liberación de detenidos, ceses de fuego, corredores humanitarios o contactos diplomáticos. El otro día leía sobre el caso de Gaza, de Hamas, no Gaza, Hamas es Israel. Entonces, ¿quién da el primer paso? ¿Quién se retira primero? Que no, parece que uno da el primer paso, pero el otro continúa. Entonces, tampoco el autogobierno, la negociación gira en torno a autonomía, federalismo, estatuto especial, reconocimiento político territorial. Este, Esos son 5 modelos de paz que proponen de la Escuela de Paz. Entonces, otra cuestión que también en los procesos de paz se suele aplicar es esto de los espejos de paz. Estos son los espejos de paz hace referencia a cómo se acude a observar lo que se hizo en un determinado estado para implementar en otro. Por ejemplo, el caso de Colombia, la perspectiva de género que yo les comentaba recién. Destacó ONU Mujeres, las voces de las mujeres fueron incluidas en el proceso colombiano como una perspectiva de género sin precedentes, ¿sí? Entonces, cada vez que se estudia o se analiza el caso de Colombia. El caso de Irlanda, el gobierno señala que el apoyo irlandés a la paz en Colombia incluyó el intercambio de elecciones entre ambos procesos de paz. O sea, se toma como ejemplo qué es lo que se hizo, de qué forma se hizo, si se puede implementar en ese otro estado. Eh, en el caso de Irlanda del Norte, una delegación irlandesa viaja a Colombia para una visita de intercambio de elecciones en los procesos de desarme. Y Colombia, durante estos últimos años, se convirtió en una referencia internacional sobre cómo llevar a cabo un proceso de paz, ¿sí? Eso es a lo que se refiere cuando hablamos de los espejos de la paz. Es cuestión de buscar, no es que se copie de forma totalmente igual, precisa, mecánicamente, sino que generan aprendizajes que pueden ser comparados y que suelen funcionar como espejos en esos contextos. Son ya las 6, se me pasó la hora. Y son las Bueno, 6. sí, Nicolás, no es imposible. Yo quería preguntar si van a subir la presentación de la clase de hoy, de la clase de Y la lenguaje pasada también. también, mañana subo todo. Muchas gracias. Bueno, otra cuestión y medio rapidito acá, las etapas de los procesos de paz. También pueden variar la exploración, la prenegociación, la negociación formal, el acuerdo, la implementación, el posconflicto. ¿Quién debe estar en las mesas de paz? Y ahí vamos a lo que preguntaba Julieta. ¿Solo quienes tienen las armas? ¿Quiénes fueron las víctimas? ¿Las mujeres? ¿Los territorios? ¿La sociedad civil? Todo cambia. Esta gráfica de este texto, que es del 2010, muestra que, por ejemplo, en los niveles habituales de participación, ¿sí? De la sociedad civil, ¿sí? Se da, por ejemplo, en la etapa preventiva o post-acuerdo, ¿sí?
que debería tener más presencia en todas las etapas, en la etapa de negociación, en la etapa de prenegociación, si lo miramos desde el punto de vista de Galtung. Ahora, si lo miramos desde un modelo liberal de paz negociada, la sociedad civil ahí no tiene tanta participación. Entonces, después está esta visión de Lederach, ¿sí? Que hace referencia a la importancia de las narrativas para la transformación de los conflictos, una vez que se logra el proceso, el acuerdo de paz, que estudia cómo reconstruir, cómo recontar la narrativa, cómo restaurar el lugar de ese grupo que quedó quebrado en la historia de ese territorio. Eso es bien importante, es un texto que está en Seipaz, que es bien interesante de entender. Se trata de pasar de esa narrativa centrada en el conflicto a una narrativa basada en un futuro de paz. De entender, por ejemplo, el caso de Palestina e Israel. Parece tener un trasfondo religioso, pero cuando empezamos a analizar la historia, está tan emparentado, tan cambiar la narrativa, buscar una transformación desde ahí, de entender desde otro plano y capaz para después lograr recomponer los vínculos. Esto se aplicó en Sudáfrica, ¿sí? Después del apartheid, la Comisión de la Verdad y la reconciliación realizada en el 95 fue un proceso de reconstrucción de narrativas para poder restablecer la convivencia entre esas dos partes que habían quedado totalmente rotas después de tantos años de vivencias tan espantosas, sobre todo para la población negra de ciudad. ¿Sí? Y acá también lo que les comentaba al principio de la clase, ¿cuándo comienza el proceso de paz? ¿Es cuando se firma el acuerdo o es cuando realmente empieza la reconstrucción posbélica de cómo se va a implementar, ¿sí? Para que eso funcione? El apoyo a los procesos de democratización, la vigilancia sobre los derechos humanos, el fortalecimiento de los procesos de paz, la desmilitarización. Por eso creo que cuando vemos este caso de estas guerras que está habiendo, el caso de Hamás, Israel está muy lejos de poder hablarse de alguna paz que se haya firmado, algún acuerdo, como dijo Trump. Está lejos de una rehabilitación, de nada de eso está dándose. Bueno, acá les dejo las lecturas obligatorias. Barbé, chica, que es la que viene, van a ver toda la parte de la historia de los... Son poquitas páginas. Barbé es una página, Checa es menos de, no sé, 15 páginas, y Fisas son 24 páginas, pero vale la pena que lean todo menos de 24 páginas, porque ahí está la carátula, pero vale la pena que vean todo el texto para entender un poco más esto, porque no es algo sencillo. Pero sepan que en este bagaje de conocimientos que ustedes tienen, ahí tienen abierta un área de estudio para perfeccionarse, para profesionalizarse, no perfeccionarse, después de que culminados los estudios de grado, que es muy importante, ¿sí? Bueno, acá no sé si sabía lo que estaba diciendo, pero escuchaba a alguien del gobierno diciendo que en Uruguay deberían crearse escuelas de paz, y salir negociadores de nuestro país. No sé si tenía claro qué significa todo esto, pero bueno, le estaba diciendo. Así que muchachos, los dejo por acá. Lean, que es bien interesante, ¿sí? Nos estamos viendo. Cuídense. Gracias. Nos vemos hasta la próxima Chao. clase. Chao.